Muchas gracias. Soy Ana Vázquez Colmenares. Bienvenidas, bienvenidos a esta sesión sobre el tema de prevención del abuso sexual infantil, particularmente en la contingencia que estamos viviendo. Me complace mucho tener hoy a Leti García. ¿Cómo estás, Leti? Hola, muy bien. Leti es experta en temas de desarrollo infantil, en prevención y detección de abuso sexual infantil. Es quien, ahí tu micrófono, Leti, gracias. También es la coordinadora de una ludoteca especializada en detección de abuso sexual infantil que tenemos en la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, particularmente dentro del Centro de Atención PAIMEF-ESMO. Y bueno, Leti, quisiera comentar y empezar contigo. Este tema del abuso sexual infantil también es tabú. La gente, normalmente, ¿qué hacían las familias cuando sabían que sucedían esas cosas? Como que ponerlo debajo de la alfombra, hasta decirle a los niños, no, de esto no se habla, ¿no? Pasándoles muchísimas culpas, evitando que puedan sanarse. Por eso hay tantas personas hoy adultas que están por primera vez en su vida, ya a los 40 o 50 años, haciendo esta confesión casi de que fueron víctimas de violencia y abuso sexual. Y es terrible como la sociedad, por no saber tratar el tema, los revictimizamos. Entonces, muchas gracias por querer compartir. Nos van a hacer 3 sesiones porque es un tema larguito y profundo, y además van a quedar grabadas las sesiones. Y la primera pregunta sería, vivimos en una sociedad que nos mandata roles y estereotipos de género. Sí. Desde bebés, a los niños los vestimos de azul, a las niñas de rosa. A los niños los alentamos a jugar coches, la de los puros juegos activos, ¿no? Hacer o violentos, ladrones y policías, pistolitas, etcétera. A las niñas las alentamos normalmente a juegos más pasivos, a jugar a la casita, a las muñecas. No son juegos además más individuales, mientras los niños son más en equipo. Pero hay otros mandatos y estereotipos que son mucho más visibles, por ejemplo, conforme nos acercamos a la adolescencia, ¿no? Donde a los hombres la cultura patriarcal, el sistema patriarcal, les incita a que sean activos sexualmente, como que esa es una manera de estar en el mundo que los afirma, mientras a las mujeres, y sobre todo en una cultura judeocristiana, como la que vivimos, se les dice, no, tú guárdate, ¿no? Tu virginidad, cuídate, etc. Entonces, todos estos mandatos de género, estos estereotipos, que además hacen que las mujeres sean vistas como, muchas veces como un objeto para el placer, para el placer sobre todo de los hombres. Por eso desde chiquitas, vístete bonita, sé linda, pórtate bien, siéntate derechita, cierra las piernas. En cambio los hombres como expándete, los hombres feos y fuertes se ven bien, las mujeres feas y fuertes, ¿no? No es el equivalente. Son mandatos culturales nefastos, la verdad, del sistema patriarcal, de roles y estereotipos. Bueno, y cómo estos mandatos y esta educación desigual y diferenciada refuerza en niñas y niños la manera de autoconcebirse. Bueno, a mí me gustaría hablar un poco de la representación social, ¿no?, que tienen nuestras niñas y nuestros niños actualmente y desde toda la historia, ¿no?, de la humanidad. La representación social es un conjunto de creencias y tradiciones que tiene una cultura. A partir de esta representación social se crean ideas y al generar esas ideas se vuelven realidades. ¿Y qué es lo que pasa? Que estas ideas van a influir en cómo las personas adultas van a comportarse con las niñas y con los niños. Entonces, a partir de esto, pues obviamente las relaciones siempre son coercitivas, ¿no? Siempre son de poder. ¿Sí? A mí me gustaría también poder decirles que estas ideas de valoración social... Perdón, quizá no pegarte tanto el micrófono para que no se... A los niños y a las niñas se les considera como seres incapaces de hacer muchas cosas, seres inútiles, se les considera personas que no respetan límites, con un proceso de reflexión simple, incapaces de comprender las diferentes situaciones de la vida. Y entonces
También una cosa que es muy importante que sepan es que se cree que los niños y las niñas son dependientes. Entonces quiere decir que dependen de los papás y las mamás, o sea, que les pertenecen. El enfoque que llamamos adultocéntrico, ¿no? Así es. Y esto hace mucho mal porque entonces yo le estoy transmitiendo al niño y a la niña que al ser algo que pertenece tengo derecho de hacer con él o ella lo que yo quiera. Pues es como mi posesión, mi hija, mi hijo es mi propiedad. Así es. Ese es el trasfondo, ¿no? Así de es. ese enfoque. Y entonces, hablando de abuso sexual infantil, eso es muy peligroso. Entonces, debemos trabajar en este tipo de valoración de la infancia. O sea, tener un enfoque que no sea adultocéntrico, sino un enfoque de derechos humanos. Así es. Donde concebimos a la niñez como sujeta plena de derechos. Así es. Además de que le damos mucha importancia también a las niñas, no solamente a los niños. Poder enseñarles que ellas también son libres de ejercer una sexualidad sana, que no nada más los niños, ¿no? ¿Cuántas veces las propias mamás o las abuelitas o los papás también les dicen, no te toques ahí, ¿no? Ahí, sí. Porque además sin nombrar. Lo que no se nombra no existe. Así como si no nombramos a las niñas, eso se los digo todo el tiempo en las escuelas, a las maestras, a los maestros, visibilicen a las niñas, digan, vamos al patio, niñas y niños. Así es. Pero lo mismo también nuestro cuerpo, ¿no? Es no te toques ahí, esa zona, o mi abuela usaba una palabra que la verdad me chocaba, decía cochinadas. Todo lo relacionado como con esa zona innombrable eran cochinadas. ¿A poco no? Así es. Y ese es el enfoque que tenemos que cambiar, porque niñas y niños, todas las personas en general, tenemos una sexualidad y tenemos que ejercerla de una manera sana. Pero ¿cómo enseñarles a los niños y a las niñas a ejercer esta sexualidad sana? A mí me gustaría mucho recalcar el tema de la vulnerabilidad con los niños y las niñas. Es muy importante que ustedes siempre estén cerca de ellos y de ellas y que les permitan que les cuenten esas expresiones como de cochinadas. No, exacto. Esa expresión como de la cochinada es una cosa terrible porque entonces los confundimos. Les estamos diciendo que entonces mi cuerpo no es importante, que no tiene un valor. O que está sucio, ¿no? Así es. O sea, como es. Que hay partes del cuerpo. Sí está muy bien decirles que hay partes públicas y privadas. Por supuesto. Pero no cochinas. Porque, ¿verdad? Es que es muy importante. Eso es como la primera señal. Hay que enseñarle a las niñas y a los niños que las partes del cuerpo tienen un nombre científico. Y así nombrarlas. No tenemos que ponerles sobrenombres, porque acuérdense que niños y niñas están en el proceso de aprendizaje. Entonces nuestra responsabilidad es enseñarlos a nombrar las cosas por su nombre. Entre ellos, las partes del cuerpo, que aunque suenan a veces como papá y mamá dicen, ay, no, ¿cómo le voy a decir a mi bebé esa palabrota, no? Vagina. Pues así se llama. La vulva, porque además la vagina es solo una partecita de todo el sistema reproductor de las mujeres, pero casi no decimos vulva o pene. Exacto. En general es el pajarito, ¿no? Eso. Y entonces, como niñas y niñas, obviamente ellos, al oír el pajarito, recuerden, ellos están apenas en el proceso de aprendizaje. Puede ser una palabra que el abusador utilice, pues él le dice el pajarito, ay, el pajarito. Entonces, a partir de estas cosas, los abusadores aprovechan la ignorancia de los niños y las niñas. Entonces, en cambio, si él sabe perfectamente cómo se llaman las partes de su cuerpo, además de qué sensaciones le produce tocarlas, yo les quería platicar también que es muy importante cuando, hablando de sexualidad infantil, cuando los bebés nacen, tenemos la idea errónea de que la sexualidad comienza en la adolescencia. Y esa es una idea que tenemos de verdad que quitarnos, porque la sexualidad empieza desde antes de nacer. Desde que el bebé está en el vientre o la bebé está en el vientre, la mamá acaricia su vientre, le dice palabras de amor, el papá también cuando es en pareja esta procreación, al bebé, todo esto produce placer. Y la sexualidad no solamente tiene que ver con la relación sexual como tal, la sexualidad es genitalidad. Todo lo que somos, todo lo que, cómo nos comunicamos, cómo nos conducimos por la vida. Entonces, esto pasa con un bebé recién nacido. Cuando el bebé nace o la bebé nace, esta sexualidad se ejerce por medio del amamantamiento, por medio de cuando lo bañas, le lavas su vagina, su pene,
testículo, así se deben nombrar, su pecho, sus nalgas, porque así se llaman. Todas estas cosas le generan placer, como por medio de todas las terminaciones nerviosas que tenemos en la piel. Pero como papá y mamá tenemos que ser muy conscientes que esto es muy importante, que ellos y ellas lo sepan. Porque así entonces nosotros los ayudamos en su autoconfianza. Podemos decirles, y ellos pueden sentir que nosotros tenemos, y pueden tener la plena confianza de que nos pueden contar todo lo que les pasa, porque estamos cercanos a ellos y porque los hacemos. Un segundo, quiero nada más decirles que estamos en vivo, entonces saludo aquí a Rosy Simón, que nos está viendo seguramente desde San Bartolo, Coyotepec, un abrazo, y que nos hagan preguntas. Sabemos que este es un tema difícil, pero tenemos que hablar de ello porque lamentablemente el abuso sexual infantil está aumentando en nuestra sociedad. Sí. Y digamos, la buena noticia es que ahora podemos tener mejores herramientas para prevenirlo. Y ya estamos hablando de una de ellas. Primero, nombrar las cosas. Nombrar las cosas, por darles herramientas a las niñas y a los niños, digamos, para que se empoderen, teniendo claridad respecto a cómo se llaman y a las sensaciones asociadas en su cuerpo y no calificarlas como sensaciones prohibidas. A ver, háblanos un poco de esto, porque, por ejemplo, la masturbación, hay papás que se niegan a creer esto, que desde bebés pueden tener un disfrute a través de tocarse. Platícanos un poquito más, porque esa es una de las maneras de prevenir, darles las herramientas a las niñas y a los niños. Así es, bueno, les comentaba yo que desde que los bebés nacen, más o menos como hasta los 2 años, el placer está principalmente en su boca, porque todo lo meten, ¿no? A la boquita, los juguetes, la comida. ¿Por qué? Porque pues están en una etapa de amamantamiento. Una etapa oral, ¿no? Así es. Después viene una etapa en la que empiezan con el control de esfínteres y bueno, el placer es provocado mayormente por el ano, ¿no? Porque pueden ya controlar, ¿no? Cuándo pueden hacer popó y cuándo no. Aquí es muy importante también este tema, lo más natural posible. Es muy importante que ustedes les enseñen a limpiarse sus pompas, sus nalgas y su pene, su vagina, ellos. Porque también esto es un motivo de abuso sexual. No importa que en la escuela se limpien medio, no importa. Llegando a casa los podemos enseñar a hacerse o los podemos hacer a nosotros. Pero es muy importante que ellos lo hagan. Y ellas por sí mismos y mismas. Desde pequeñitos. Desde pequeñitos, así es. También es muy importante respecto a estas sensaciones que nosotros les permitamos sentirlas, tener este tocamiento, como decías tú. Obviamente, como lo vemos en privado, en ¿no? privado, es muy importante, esa es la condición. Puedes tocarte, puedes decir, es que mamá, porque lo vemos, los bebés a veces están, ¿no?, tocándose, y como dices tú, las gentes mayores luego es, déjate ahí, se te va a caer. No, claro que no, eso no va a pasar. Y es importante que ellos sepan qué sensaciones tienen, porque quiero comentarles que en el abuso sexual infantil muchas veces se produce porque los niños no están acostumbrados a tener ese tipo de sensaciones. Quiero que sepan que el abuso sexual infantil la mayoría de las veces no es doloroso para ellos, al contrario, es placentero. Entonces ahí está el peligro, de que si ellos no conocen las sensaciones, pues entonces otra persona puede hacer que las conozcan y a él puede no molestarle y tal vez no nos lo van a compartir porque pues para él o ella no es algo malo. Me acuerdo de una conferencia que diste en Pochutla, y estabas platicando justamente de, no sé, no me acuerdo si era niño o niña pequeñito, que en realidad no había vivido su abuso sexual de una manera que fuera traumática, porque había sentido placer. Sin embargo, estaba confundido porque esa persona que le provocó el abuso sexual infantil, me parece que era un pariente, su tío. Bueno, en la sociedad como que está claro que ese es como un hueco en donde se puede dar el abuso por la desinformación y tal, y esta confusión. Platícanos un poquito. Sí, bueno, les comentaba yo que normalmente el abuso sexual no es doloroso al principio, ¿no? Después ya cuando ellos descubren que es un uso deshonesto, porque esa es la palabra abuso, es un uso deshonesto de una persona hacia un niño o una niña, pues es cuando viene el conflicto. Pero este ejemplo que yo platicaba es que el chiquito estaba con sus papás y de repente él dijo, ¿podemos jugar a los hoyitos? Y el papá le dijo, ¿a los hoyitos?
Sí, porque los papás trabajaban lejos y el tío lo cuidaba. Entonces, sí, bueno, vamos a ver cómo es el juego de los hoyitos. Y el juego de los hoyitos empezó el niño hoyito, 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 hoyito. Y así, papá, me vas haciendo todos los hoyitos de mi cuerpo. Y cuando el papá llega al ano, pero aquí papá le dijo, es donde siento más rico el juego de los hoyitos. Entonces el papá cae, pues imagínense, ¿no? Claro. Pero si el niño hubiese conocido que el hoyito de las nalgas tenía una sensación, que tiene un nombre, claro, que tiene una sensación y que es privada. Eso, y que nadie eso lo es debe muy de importante, tocar. que lo puede tocar él o ella, pero en privado. Y entonces de ahí explicarles, nadie más te puede tocar, es tuyo, tu cuerpo es tuyo. Y también otra cosa, les iba yo a comentar, a partir de los 3 años, los niños y las niñas tienen como que su mayor atención en los genitales y en su cuerpo, la sensación de estar desnudos, de tocarse. Entonces, en esta etapa es muy importante que les demos permiso de hacerlo, como dices tú, Ana, en privado y con la firme convicción de que solo puede tocarse él o ella, y también tenemos que cuidar estar tocando a los demás y a las demás. Tengo aquí un comentario de Jazmín Carranza, lo voy a leer. Dice, estoy de acuerdo con que se deben utilizar las palabras correctas y yo creo que las niñas y niños deben obtener educación. De manera respetuosa, no creo que los pequeños puedan ser libres de elegir su sexualidad. Creo que los pequeños no tienen la madurez suficiente para tomar decisiones de tal magnitud y creo que los padres están más para protegerlos y encaminarlos a aprender a tomar decisiones responsables. Yo creo que sí, quizás, qué bueno que nos haces esta pregunta, Jazmín, porque si se entendió mal, yo creo que hay que corregir esto. No estamos diciendo que sean libres de elegir su sexualidad como la podríamos elegir los adultos. Claro, a ver, eso no está en discusión. La sexualidad, cada quien nacemos con una sexualidad. Simplemente estamos diciendo que niños y niñas tienen el derecho a conocer su cuerpo y a tener sensaciones con su cuerpo. Y de ahí nosotros como adultos, personas adultas, podemos decirles, nadie más puede tocar tu cuerpo, ni nadie más puede producirte estas sensaciones, solo puedes hacerlo. Nadie más puede tocar las partes privadas de tu cuerpo. Así es. Es decir, porque también son pecho, nalgas, pene, vagina. Nadie. Son las partes prohibidas. Igualmente no se pueden tener secretos, lo que decíamos, ¿no? Las caricias positivas y las caricias negativas. Las positivas son las bonitas, las que te da mamá, papá, tus amigos, y que no se guardan en secreto. Y las caricias negativas son las que se dan en secreto y las que te hacen sentir mal, no te hacen sentir esa sensación de bienestar como cuando te abraza tu mamá, o tu papá, o tu tío, o la abuela. Esto me trae a un punto y que también nos habían preguntado, a ver, que nos definan qué es abuso sexual infantil. Ya estabas diciendo algún concepto, el uso deshonesto. Es el uso deshonesto de una persona respecto a un niño o una niña. Y van en actividades de tocamiento, manipulación, exhibición. Ok, sí. Pero digamos, una violación se considera abuso sexual infantil. Sí, pero ya terminó en coito, ¿no? Este tema es muy importante porque podemos prevenir precisamente esta situación ya de la violación como tal o el coito. Si lo detectamos antes. Así es. Ok. También nos preguntan, aquí habíamos recibido algunas preguntas cuando anunciamos el tema. Sí. Dice, es muy importante brindar esta información para todas y todos, porque en general tenemos poca información, no nos educan en la escuela, lamentablemente nos dan solo cómo se llama el sistema reproductivo, pero es como un enfoque biologicista, ¿no? Así es. Pero no dentro del marco educativo no existe como una materia de desarrollo humano y sexualidad, y mucho menos con perspectiva de género. Entonces nos preguntan, ¿cuáles son los factores de riesgo? Es decir, situaciones o contextos que incrementan o ponen en mayor situación de vulnerabilidad a la niñez. Bueno, una situación es la primera que ya mencionamos es desconocimiento de su cuerpo. Eso es muy importante, que ellos y ellas conozcan las partes de su cuerpo y las nombren correctamente. La segunda es también que no estemos como padres, madres, o sea, personas adultas cerca de los niños y las niñas. Tenemos que tener una actitud siempre de escucha para con ellos. O sea, ¿es un riesgo cuando hay papás o mamás desapegados? Así es, porque, bueno, ya lo vamos a ver, vamos a tener otra segunda oportunidad donde ya vamos a ver como
cómo se desarrolla, ¿no? Ya por fases el abuso sexual infantil. Es como que estamos dando a conocer un poco de la sexualidad y cómo podemos prevenirlo, ¿no? De acuerdo. Otra cosa importante también es esto, que les demos la naturalidad que tiene el tema, ¿no? Obviamente no se los vamos a explicar como si fueran personas adultas, pero sí es importante que lo tomemos con naturalidad. Cuando veamos que nuestro hijo o nuestra hija se está tocando, bueno, invitarlo a que vaya a un lugar privado, como decíamos, esto también es muy importante. Otra cosa... Ahora, esto es todo un reto porque así no nos educaron a no, nosotros. no, por eso, de o sea, hecho... Yo recuerdo que, o sea, las bromas era, sí, lo que es, sobre todo a los hombres, Sí. como que se asumía, por lo menos en mi generación, que las mujeres es casi como si no tuviéramos deseos sexuales. Y entonces más bien Así todo es. era en relación a que los hombres adolescentes, por ejemplo, que si exageraban en la masturbación, les iban a salir pelos en la mano, Sí, cosas terribles. de que aparte es este mentira, tipo. obviamente no es cierto, pero hay gente que todavía lo cree así. ¿No? Eso, que además que la sexualidad tiene que ver con el despertar sexual, no que somos seres sexuados. Claro. Y la sexualidad implica que somos seres sexuados desde antes de nacer. Claro, que sentimos, que tenemos sensaciones placenteras. No podemos irnos a sentir placer, como decías tú, solo en la genitalidad. Sentir placer es simplemente cuando te acaricias tú solita, ¿no? El brazo a lo mejor, cuando lees un buen libro y te despierta una sensación de placer, ¿no? Claro. Aquí hay algún otro comentario. Laura Castillo, mucho gusto. Gracias por interesarse en dar este tipo de temas tan importantes. Es una gran responsabilidad de nosotros los padres y las madres de informarnos para poder orientar correctamente a nuestros pequeños. Citlali López, saludos Citlali, gracias por conectarte, ella es una periodista. Leti dice, ¿por qué las niñas y los niños no tienen acceso a un teléfono para denunciar? Fíjate que este es un buen punto. Estarían, o sea, hay que poner en manos de niñas y niños que hagan esta denuncia, Claro. o cuál es el proceso que se recomienda desde el punto de vista de una experta para que al facilitarle a una niña o un niño que está viviendo esa situación, que pudiera darlo a conocer a una persona que lo proteja, que lo vaya a defender. Claro. Miren, es un tema, como lo hemos visto, es un tema delicado. El que un niño o una niña te cuente esta situación, no creo que sea tan sencillo como que tome un teléfono y lo diga abiertamente. Puede ser que sí, porque los niños y las niñas son diversos y están en contextos diferentes. Normalmente cuando sucede algo así, el niño o la niña se acerca a alguien que le tiene mucha confianza, por ejemplo, la maestra. Nos ha tocado que a veces vamos a dar este taller y se acercan con nosotros a veces personas adultas. Entonces, yo creo que podríamos a lo mejor, si la inquietud es que los niños tengan a la mano ese teléfono, pues podríamos darles a lo mejor el teléfono del Centro Palmer. Ahorita vamos a dar los Ahorita se teléfonos, los damos. porque definitivamente lo que sí podemos hacer es que personas adultas Claro. que identifiquen modificaciones en conducta, que aquí te pediría que pudieras ayudar a las personas que nos están viendo a identificar, en el caso de que tengan niñas o niños pequeños, cuáles podrían ser estos señales preocupantes que nos pueden servir como a la señal de alarma. Y qué pueden hacer, desde luego, inclusive llamarte, ojalá que puedas compartir aquí tu teléfono. Claro. Y también, si me permiten, voy a dar algunos comentarios adicionales. Remy Vilma, mucho gusto, dice, ¿qué se puede hacer en caso de que por ser familiar el agresor no se denuncia el abuso? O sea, estás hablando, Remy, de que cuando la propia familia, a pesar de saber que hubo un abuso, no lo quiere denunciar. Dice, eso ocurre con frecuencia, aunque sabemos que la denuncia es importante, coincido contigo, Remy, sin embargo no lo hacen y el agresor sigue causando más daño a otros niños. Ahorita, de hecho, quiero decirles que en la última sesión vamos a invitar a una abogada también, especialista en este tema. Ahorita Leti se está concentrando más en los aspectos de la prevención y aspectos psicosociales del abuso, pero tenemos que también tratar los aspectos jurídicos de la defensa. Y tendremos una sesión específica para este tema, para que puedan saber la ley que dice cómo se puede proteger en cuanto al marco jurídico, a qué instancias recurrir, y desde luego nuestro Centro Palmer de Atención a Mujeres en Situación de Violencia, o si hay cualquier caso, ahorita mismo, mediante un inbox, nos pueden escribir en privado y tenemos personal especializado
que puede ayudarles a atender un caso. De San Pedro Jicayán nos dice: hola, mi duda respecto a los padres ausentes. ¿Cómo atender o ayudar si los padres saben del abuso y no actúan? Entonces te dejo un poco estas preguntas. Bueno, cuando hay padres ausentes y hay que hay la opción de otra persona adulta cerca de ese niño o niña abusado, es muy importante. O sea, una persona sana. Dice. Exactamente, sí. O sea, cuando hubo un abuso y los padres son ausentes y tal vez saben de ese abuso y lo invisibilizan, que pasa muchas veces, qué bueno que haya otra persona adulta que se interese en ayudar o apoyar a ese niño o a esa niña abusado. ¿Qué es lo que pueden hacer? Pues mira, una opción principal es acercarse al DIF, ¿no? Que ahí está especializado el tema de abuso sexual infantil, pero también pueden acercarse al Centro PAIMEF, ahí a nuestra ludoteca, y podemos tratar el tema del abuso sexual con el niño o la niña de manera, pues de alguna manera adecuada para su desarrollo. Es importante que sí se denuncie, como decía la maestra. Necesitamos que venga una persona especializada para que les explique, ¿no?, cómo es este proceso de denuncia como tal, pero sí es importante porque es una forma de darle como al niño o la niña de sentirse importante, de sentir que lo que le está pasando de verdad tiene un valor, no podemos dejarlo así. Entonces yo les doy la opción de que se comunique conmigo y con muchísimo gusto yo le doy ese apoyo al niño o la niña que está abusado, pero sí, definitivamente necesita denunciarse porque es una manera de visibilizar el abuso. Déjame, aquí tenemos más comentarios. Saludo a Naima Enríquez, gracias Naima por conectarte. Lorena Pérez Morga, un saludo. Lorena es psicóloga también, con muchos años de experiencia en el CEJUM, y nos comenta: hace rato hablaron del placer que el niño o la niña pueden llegar a sentir y que realmente no es su culpa, no hay culpa allí, es una reacción natural del cuerpo, a partir de una exploración, pero que también puede suceder, lamentablemente, y generar confusión si se da dentro del marco de una situación de abuso, ¿no? Entonces, dice, y como el desarrollo de su sexualidad, ahí sí podría haberse trastocado. Si podríamos, por favor, hacer la diferencia entre este placer natural, sano, y que no los pone en peligro, que es el autoplacer en un ámbito privado, y este placer obtenido en una situación de abuso de la cual ni siquiera siempre están conscientes que es una situación de abuso. Eso nos lo pide Lorena Pérez Morga. Y Aurora Lucas dice: hola, interesante tema. Estoy totalmente de acuerdo en nombrar las partes del cuerpo con las palabras correctas para no confundir a la niñez. Sin embargo, desde nuestra experiencia es un poco complicado abordar estos temas con los padres y madres de familia, quienes son los que en ocasiones ponen las restricciones para abordar estos temas. Tú que has ido a tantas escuelas y has dado tantos talleres también, y bueno, ya has estado con tantas papás y mamás, cuéntanos un poco. Entonces, primero, la diferencia de lo del placer, que era la pregunta de Lorena, y sí, este tema de cómo abordar con papás y mamás. Bueno, la diferencia del placer está, creo yo, en que permitamos que ellos y ellas sientan ese placer, pero de una manera autónoma. Solo ellos pueden producirse ese placer, y explicarles que nadie más puede tocar su cuerpo ni producirles esas sensaciones de placer. Naturalmente, no tiene que ser un tema así como que nos dé miedo tocar, ¿no? Simplemente... Pero ¿cómo lo haces? O sea, tienes que sentar a la niña o al niño delante de ti como para hablar de algo serio, o lo dices como en un comentario casual, o sea, ¿en qué contexto? Mira, puede ser a lo mejor cuando lo estoy bañando o la estoy bañando como mamá o papá, y estoy jugando con él o ella, y muchas veces ellos mismos o ellas nos dicen: ay, qué rico, vuélveme a tallar ahí, porque pues ellos sienten placer, y a veces nosotros así como: ay, Dios mío, ¿qué me va a preguntar? No, o sea, lo más natural posible. Sí, mi amor, sí, mira, esta parte del cuerpo se llama pene o se llama vagina y se lava así. Si te gusta la sensación que tienes, bueno, mi amor, puedes tocarla, pero te quiero decir que solamente lo hagas aquí en privado, porque debes cuidar tu cuerpo es tuyo, nadie más puede tocarlo. ¿Y tú por qué lo tocas, mami? Bueno, mi amor, porque yo te estoy bañando, pero el día que tú quieras tener esa sensación, puedes tocarlo, pero en un lugar donde nadie te vea, porque necesitas cuidar tu cuerpo, es tuyo, es tu responsabilidad cuidarlo. Ok. ¿No? Y en este tema de cómo le hacemos cuando papás y mamás son resistentes a esto, ¿te ha tocado? Sí, mucho. Es que
esto es como pecaminoso, como sucio. Entonces, tenemos poco a poco, obviamente con los niños trabajar es más sencillo y las niñas, porque ellos son, la verdad para mí son maravillosos, por eso soy pedagoga y maravillosas, pero con los papás y las mamás tenemos que trabajar poco a poco, tenemos que explicarles. Alguna vez nos tocó una persona que se puso un poco mal, ¿no? Porque esta explicación, pero bueno. O sea, te ha tocado casos de mamás y papás que dicen, no, este enfoque que usted está diciendo está usted mal, porque lo que va a pasar es que le voy a despertar más placer o más curiosidad, mejor que se quede ignorante hasta que... ¿Sí? ¿Se ha tocado? Claro, me toca normalmente, siempre me ha tocado. Es difícil porque obviamente yo quisiera que me entendieran, no por el hecho de que quiero que los niños y las niñas conozcan sobre el placer, no. Bueno, sí quiero que conozcan, pero para cuidarlos y cuidarlas, para que ellos no sean objeto de abusos sexuales infantiles, que de verdad se han dado mucho, mucho más que antes. Y tristemente se da por personas muy cercanas a ellos y a ellas. Ahí, ¿qué otras estrategias tenemos? O sea, justamente sabemos que es en el ámbito doméstico y por eso es que estamos hablando de este tema hoy en contingencia. O sea, la mayor parte de niñas y niños están en casa porque no están yendo ahora a la escuela. También se da el abuso sexual infantil en el ámbito escolar, lamentablemente, pero bueno, ahora no están yendo a las escuelas. Están fundamentalmente en la casa, en la contingencia. Entonces, ¿qué tenemos que ver, que checar en el comportamiento de nuestras hijas e hijos como para identificar si hay alguna señal de alarma? Pues empieza a comportarse de manera diferente. Obviamente puede ser que comiencen a no comer y de la misma manera, que comiencen a tocarse cuando no lo hacían. Podemos darnos cuenta a lo mejor que se rascan su vagina o su pene. Puede ser porque está lastimado o lastimada. Es muy importante estarlos observando. Ahorita que están en contingencia, una buena opción puede ser sentarse a jugar con ellos y ellas, los muñequitos, y permitirles a ellos y a ellas que nos muestren como un juego, tal vez de la familia, que ellos y ellas tomen al papá, a la mamá, al niño, a la niña, y nosotros sí participar con ellos y ellas, pero escuchar atentamente. Yo así detecto muchas veces los casos, con los juegos, con los dibujos, cuando vemos que dibujan pues literalmente un pene, podemos preguntar, ¿qué es esto, mi amor? ¿Qué intentaste dibujar aquí? ¿O qué me quieres decir? Acercarnos a contarles cuentos. Tenemos muchos cuentos ahora en la red, muy bonitos sobre el abuso sexual. Yo tengo un video si también. nos lo permiten, vamos a en el anuncio del siguiente programa de este mismo tema, porque tendremos 3 programas en torno al tema de abuso sexual infantil. Les vamos a proponer, si nos permites, Leti, ponerles ligas de cuentos y de materiales que pudieran usar. Contesto aquí, Patti Flores. ¿Qué actividades podemos enseñar a niñas y niños para que aprendan a diferenciar una situación agradable de la que es una situación, dice, de la que no es? Más bien, yo creo que te refieres a una situación agradable, a otra situación que, aunque sea agradable, nos está poniendo en una situación de abuso, ¿no? Sí. Y aunque también hay situaciones de abuso que no son agradables. O sea, claro. Y después, Jazmín Carranza, ante tantos casos diferentes de agresiones sexuales, creo que olvidamos enseñarnos a cómo actuar. Recomienda talleres para mamás, yo digo que también para papás, Jazmín, talleres para madres y padres para prevenir agresiones a nuestras hijas e hijos, también talleres para las niñas y niños, para enseñarles a actuar o defenderse. Como decíamos, mucho es información y formación, lo que les va a servir como prevención a estas niñas y niños. También estar abiertos, ¿no? Esta apertura como mamá y papá a las nuevas cosas, como esto que estamos hablando de permitirles que se conozcan. Hay mucha gente que no está de acuerdo, entonces creo que de ahí debemos de partir, de que el mundo va cambiando y nosotros como padres y madres también tenemos que ir fortaleciendo esa parte, porque los niños y las niñas también ahora están expuestos a muchas cosas en el internet. Eso te iba a decir, estamos viviendo en una sociedad hipersexualizada, totalmente hipererotizada, donde vemos concursos de, perdón, que me pongo el micrófono, disculpen, estamos viviendo en una sociedad hipersexualizada, hipererotizada, donde hay concursos de belleza,
imagínense, por Dios, qué terrible, de niñas a las que les pintan, les ponen el pelo, luces, les pintan los labios. Estamos viendo que niñas para sus 15 años están pidiendo de regalo cirugías estéticas, de aumento de busto. O sea, una sociedad que promueve la hipererotización temprana, particularmente de las mujeres, mucho más de las mujeres que de los hombres, pero también de los hombres, y que por lo tanto pone en riesgo como sociedad, porque son temas que antes en todo caso eran tabú, se hablaba muy poco. Hoy se habla mucho de sexo, pero se habla mal, porque además la pornografía no es la sexualidad humana, ¿no? Es un invento, es una ficción. Entonces, aquí varias personas nos comentan, por ejemplo, Leslie Arreola, gracias, excelente tema, buena manera de hablar de los temas. Esperamos que muchas personas cambien al tener este tipo de material en la red. Te manda saludos Carmen, supongo que es Carmen Hernández, sí, excelente ponencia. Retomo de las preguntas que nos mandaron antes. Dice, a ver, si ya se ha detectado un caso de abuso sexual infantil, sí, perdón, o identifico señales de alarma, ¿qué es lo que debo hacer? Supongo que me lo están preguntando como mamá, como papá, sí, como adulto responsable de esa persona, de ese menor. Sí. Pensando en que no debemos revictimizar, ¿no? Que lo ande contando. Y que el interés superior de la infancia debe prevalecer. Es decir, cómo podemos fomentar hábitos, acciones y factores de protección que tendríamos que fortalecer para prevenir el abuso sexual infantil, porque además el abuso sexual infantil nos podría ocurrir en cualquier núcleo familiar, ¿verdad? Sí. O sea, no estamos exentos, lamentablemente. A mí siempre me gusta tocar este punto y decirles que es lamentable que esto suceda así, pero bueno, cuando ya sucedió, tenemos que, como adultos, tomar las riendas de lo que ocurrió y hacernos fuertes. Obvio nos va a doler en el alma, porque son nuestros hijos o nuestras hijas, o las personas que más queremos, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es creerles. Ellos y ellas no nos van a mentir en un tema así, ¿no? Buen punto. Es muy cierto importante. Que hay mamás o papás que se niegan a creer porque es tan doloroso, yo creo, que es como un mecanismo de defensa. No quiero ver esto porque está terrible, ¿no? Sí, pero tenemos que ayudarlos a sanarse. Recordemos que, bueno, es algo que les duele en el alma, pero hay una solución, podemos sanarlo. Tenemos que sanarlo. No puede ese niño o esa niña ser un adulto con este dolor, y que además, aunado al dolor de que mis padres, mi madre o padre, no me creyeron, no hicieron algo por mí, entonces no soy importante, no valgo. Entonces, creerles es lo primero que tenemos que hacer. Una vez que el niño o la niña esté totalmente entendido que le creí, tengo que abrazar lo que él o ella siente, esa emoción. A ver, ¿qué es lo que tú sientes? ¿Qué necesitas en este momento? Estoy muy triste, mamá. Lo sé, yo estoy igual de triste que tú. Abrazar esa sensación, no decirle, no, pero mira, no estés triste. No, está triste, hay que como validar su emoción. Validar la emoción, efectivamente, esa es la palabra. Me adivinaste el pensamiento. Y después, ya validando esa emoción, entonces tengo que llevarlo con una persona especializada. No quiero, bueno, antes que esto es importante no volver a, que este niño o niña no vuelva a tener contacto con su agresor o agresora. Okay. Sí, porque, o sea, si es el tío y vive en la misma casa, tengo que buscar una forma de separarlo de él o de ella. Imagínense el terror que le causa verlo. Ahí debo decir que en el caso de una situación como la que estamos viviendo, que hay contingencia, si hay un abuso sexual infantil, recordemos que es un delito, así que les ayudamos para hacer la denuncia y para que esta persona, el agresor, quede separada de su núcleo familiar para la protección, porque recuerden que el interés superior de la niñez está por encima de todo. Les voy a dar los números a los cuales nos pueden llamar al 207-2666 y al 427-7502. Son números del Centro PAIMED de atención a mujeres en situación de violencia a sus hijas e hijos. También pueden llamar a la Prodenao, que ahora no tengo el número aquí a la mano, pero espero que me lo consigan, que es la Procuraduría
de protección y defensa de niñas, niños y adolescentes. Pero no se preocupen, si nos llaman al Centro PAIMEF, nosotros hacemos la diligencia. El chiste es que si estamos en contingencia y detectamos un abuso sexual infantil, que no permanezca el agresor con la niña o el niño, por favor. Nosotros haremos lo conducente para que mediante un proceso jurídico esta persona sea separada. Otra cosa importante también es no insistir que nos cuenten exactamente cómo fue, porque otra vez lo vamos a revictimizar o la vamos a revictimizar. Cuando se dé el proceso, ella va, o él va a tener que contar. Entonces, hacer una declaración. Simplemente lo que nos quiera contar, eso es suficiente. Tenemos que creer. En una siguiente sesión, le voy a pedir a una persona de la Secretaría especialista en estos temas del ámbito jurídico para que también les cuente los pasos. Ya tenemos que ir cerrando, ya llegamos más o menos al límite de nuestra transmisión. Para culminar con esta transmisión de esta serie de 3 programas que vamos a tener en torno al abuso sexual infantil, aquí con la especialista Leti García, me gustaría para culminar, es importante hablar de sexualidad. ¿A partir de cuándo? Porque para muchas mamás y papás es, bueno, ok, sí es importante el tema, pero ¿cuándo es adecuado? ¿Cuál es la señal que me dice, o tengo que esperar una señal de interés por parte del niño o de la niña, o abordo yo el tema de manera unilateral? No, tenemos que esperar bueno, normalmente es a partir de los 3 años que empezamos ya a ver que ellos y ellas se interesan mucho por su cuerpo, ¿no? Por tocarse, por las sensaciones, no sé si se han dado cuenta, pero a veces andan desnudos por toda la casa, o desnudas por toda la casa, y bueno, cuando somos mamás y papás naturales, bueno, hijo o hija, vístete, no, es que a mí me gusta sentir el aire en mi cuerpo, bueno, entonces tal vez es el momento de empezar a decirle, mira, es muy importante y se siente bonito, pero es importante que cuides tu cuerpo. Yo considero que a partir de los 3 años puede ser un momento, porque es la etapa en la que están más o menos en el preescolar, y no sé si recuerdan, pero es cuando las mamás a veces se alteran porque en el baño encontraron a un niño viendo, o sea, los encontraron sin calzones viéndose cómo es su vagina y cómo es el pene, ¿no? Obviamente cuando no sabemos, sí decimos, wow, ¿no? Y a veces como que estigmatizamos a ese niño o a esa niña y en realidad solo está descubriéndose. Entonces es importante que sea de manera natural, nada de que, a ver, vamos a hablar del tema, no, todo va a ir siendo espontáneo como son los niños y las niñas. Bueno, les vamos a poner a través de la página de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca más materiales de lectura, cuentos, videos que puedan consultar. Les invitamos a seguir estos Facebook Lives que vamos a seguir teniendo hasta que no entremos a la etapa 3, y a partir de ahí ya vamos a hacer solamente cápsulas individuales, pero mientras estemos aquí lo seguiremos haciendo. Recuerda que en esta contingencia estamos contigo, no estás sola. Quisiera repetir los números del Centro PAIMEF, por favor, de las líneas de orientación jurídica y de contención emocional. 951-207-2666 y 951-427-7502. Estos números operan de 9 de la mañana a 9 de la noche entre semana y los sábados de 10 a 2 de la tarde. Que me tengo que pegarme el micrófono, entonces ya no se oyó todo lo que dije, perdón. Voy a repetir los números otra vez, que no se oyó, discúlpenme. 207-2666 y 427-7502 con LADA 951, porque es en Ciudad de Oaxaca, de 9 de la mañana a 9 de la noche entre semana y de 10 a 2 el sábado. Y les voy a dar el número también de la Procuraduría de la Defensa de Niñas, Niños y Adolescentes, 951-1501-5050, 951-501-5050. 501-5050. Nos pueden mandar un inbox. Si se perdieron el número, no se preocupen, se los repetimos. Si quieren información, Leti García también puede recibir a través de inbox una pregunta específica, ¿verdad? Y respondérselas. Y estaremos próximamente anunciando el calendario de los siguientes 2 programas para que puedan tener más información acerca de este importante tema de la prevención del abuso sexual infantil. Leti, muchas gracias. Sí, quisiera yo decir algo porque creo que quedó como en el aire. Esta persona que nos decía que es muy importante que haya talleres para padres y madres y para niños y niñas, quiero decirles que en el Centro PAIMEF este taller se da constantemente, aquí en la ESMO también,
para niños, niñas, padres, madres. Ahorita en contingencia pues no se puede dar, pero en cuanto empecemos ya a trabajar normalmente. Pero no es mala idea que podamos armarlo digital. Claro. Podríamos hacerlo tal vez a través de Zoom. Déjenos averiguar cómo podríamos hacer un taller, porque son como de 2 horas. Es largo, sí, es un taller largo, pero igual y podríamos como irlo no sé, tenemos que ver cómo. Déjenos pensar una estrategia para que podamos hacerlo en línea, el taller que normalmente vamos a dar a las escuelas o a las comunidades. Muchísimas gracias por sintonizar y nos seguimos viendo. Recuerden que en contingencia estamos contigo.